Hello students, how are you doing today? You're doing great. Outstanding, outstanding. Today I have a very important class. Tengo una clase muy importante para ti. Te voy a mostrar cómo debes de escuchar y entender el idioma inglés. Te voy a aclarar algunas dudas de por qué cuando vas al cine y ves una película, a pesar de que ya tienes un nivel intermedio de inglés, no entiendes lo que está sucediendo en la película. Es muy importante que veas toda esta lección, porque ¿a quién no le ha sucedido que va al cine y no entiende lo que está escuchando? Ya, pues, ¿verdad que no se siente bien que eso? O que tú te hablen, pero te habla un nativo, ya sea un británico, un norteamericano, un australiano, y ¿qué pasa? Te habla de tal forma y no entiendes absolutamente nada. Tu empresa te manda a una conferencia a Canadá, a Estados Unidos, y vas a la conferencia, te sacas excelentes calificaciones en tu clase, en la escuela de inglés a donde vas, pues te dicen que vas muy bien, pero cuando vas a la conferencia te das cuenta que no entendiste ni papas de lo que escuchaste. ¿Por qué? Porque hay cosas que no te enseñan, hay cosas que no te enseñan. Y aquí te voy a explicar para que tú tomes nota, para que tú empieces a practicar y puedas empezar a escuchar y entender el idioma inglés. Y te voy a intentar darte unos ejemplos. Yo soy Isaac Osorio y si después de ver esta clase te gusta, pues ya sabes, le vas a dar un like y vas a compartir. La explicación es en español porque yo me dirijo a ustedes y esta clase sería sin sentido si se las dijera en inglés, ¿no? Y yo le hablo al público. Por eso no me gusta esto del Microsoft. Bueno, ¿tienes un dominio intermedio o avanzado del idioma inglés? ¿Sí o no? Aunque seas principiante, quédate para que vayas moldeando a través de tu aprendizaje esto. ¿Puedes comprender el inglés perfectamente cuando lees algo? Muchos dicen, yo puedo leerlo y lo entiendo perfectamente. Sí, pero cuando lo escuchas es el problema. ¿Por qué tienes problema cuando lo escuchas? Puedes entender a otros que hablan inglés pero que no son nativos, pero a los nativos no. Estás en una empresa, te comunicas con italianos o con chinos y a ellos les entiendes perfectamente. Perfectamente. Pero resulta cuando hablas con un canadiense, o con un británico, o con un americano, no le entendemos. No le entiendes. ¿Por qué no le entiendes? ¿Okay? Cuando vas al cine no entiendes ni papas de lo que dicen. ¿Okay? Si ese es tu caso, esta lección es para ti. Hay dos cosas que debes de comprender: practicar y dominar. Ok, esas dos cosas las tienes que comprender. Una se llama time stress y la otra se llama fact groups. Fact groups. Son dos temas y los temas, puedes ver mis clases, puedes hacer tu investigación por tu propia cuenta acerca de time stress y de thought groups. Pues yo te recomiendo ver lecciones de otras personas también, de otros maestros, para que para que puedas absorber estos temas, ¿no? Debes de entenderlos. Algo muy importante también es que debes de hacer, se llama the gist. Aquí le vamos a agregar otra cosa. The gist 3 y vamos a modificar la lección original, ¿no? The gist. The gist. ¿Qué es eso de the gist?
¿Alguien sabe qué es the gist? ¿No? Entonces ahora aquí vamos a cambiar. De 2 cosas le voy a agregar otra. 3. Hay 3 cosas que debes de comprender y practicar y dominar. The gist. Les voy a hablar qué es esto de the gist en un momento. Ok. English is a time-stressed language. In a time-stressed language, not all words are pronounced correctly. El idioma inglés es un idioma que se le llama time-stressed. Esto significa que no todas las palabras se pronuncian correctamente. A diferencia de nuestro idioma, todo lo tenemos que pronunciar correctamente. En inglés, no. Fíjate bien. Si pronuncias todo correctamente en inglés, lo pronuncias de una forma no natural. ¿Ok? Entonces, ¿what? ¿Qué? It can't be, no puede ser. I always try and pronounce every word correctly. Ok, si tú haces esto, si tú siempre intentas pronunciar el inglés correctamente, ¿sabes qué estás haciendo? Pues no lo estás pronunciando correctamente, lo estás pronunciando de una forma no natural, no se escucha natural. ¿Ok? Entonces, no intentes pronunciar cada palabra correctamente. If you are pronouncing every word in English correctly, then you're not speaking naturally. Si estás pronunciando cada palabra en inglés correctamente, no estás hablando naturalmente. Hence, it's affecting your listening skills. Entonces, esto es muy importante. Si tú todo el tiempo intentas pronunciar cada palabra en inglés correctamente, ese hecho que tú hagas ese esfuerzo de pronunciar cada palabra correctamente está inhibiendo, te está afectando a que tú puedas escucharlo escuchar el inglés correctamente. Porque a tu mente le estás dando la instrucción de que el inglés se debe de pronunciar como tú lo estás haciendo, cada palabra correctamente. ¿Okay? Entonces, en un idioma time stress como el alemán, como el inglés, como el ruso, ¿okay? Solo las palabras content words, las palabras de contenido, se pronuncian correctamente. In English, you must pronounce content words correctly, ¿no? Solo las palabras de contenido. Y the function words, las palabras de función, no se necesitan pronunciar correctamente. In function words, you don't have to a point that if you do, you will not sound natural. Si pronuncian las palabras de función correctamente, no te vas a escuchar natural. Bueno, entonces, aquí tienes otras dos cosas que tienes que aprender. ¿Qué son content words? ¿Qué son function words? Anótalo. Content words, function words, ¿ok? Para que los analices y los estudies. ¿Qué son content words y qué son function words? Debes de comprender esto. Esto te va a ayudar a hablar mejor el inglés, porque vas a saber qué palabras sí tienes que pronunciar correctamente y cuáles no es tan necesario. Vamos a ver un ejemplo aquí. The boys didn't have time to finish. Vamos a bajarlo para tenerlo todo aquí. Okay. The boys didn't have time to finish their homework before the lesson began. The boys didn't have time to finish their homework before the lesson began. Lee junto conmigo. Trata de leerlo así, rápido. The boys didn't have time to finish their homework before the lesson began. Ok. Ahora, cierra los ojos. Quiero que hagas este ejercicio y que cierres los ojos. Ok. The boys didn't have time to finish their homework before the lesson began. Solo escúchame, cierra los ojos y solo escucha. The boys didn't have time to finish their homework before the lesson began. Ok, ahora,
cuando yo leí este enunciado, tú escuchaste ciertas palabras. Escuchaste ciertas palabras, ¿no? Supongamos que no escuchaste algunas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor no entendiste esto de to finish. ¿Ok? A lo mejor no escuchaste before. Ok. Entonces, cuando tú escuchas inglés, puede que escuches y que haya alguna palabra que no entendiste, no lo comprendiste. The boys didn't have time, their homework, the lesson began. Entonces, cuando escuchas, a diferencia de lo escrito, no te puedes detener. The boys didn't have time. ¿Qué era esa palabra? ¿Cuál es la palabra que falta ahí? ¿Qué palabra falta aquí? Aquí, que no puedes, ¿no? Their homework, the lesson began. Te faltó otra palabra. No te puedes detener para tratar de entender qué fue esa palabra. Entonces, tienes que aprender a relajarte. Tienes que aprender a relajarte, ¿no? Y dejar que tu cerebro, nuestro cerebro, si tú no le pones atención, trata de entender con lo que escuchas, trata de entender el contenido. Quizás cometas algún error, no importa, pero trata de entender todo el contenido con lo que escuchas. No te detengas en lo que no entendiste. Solo con lo que sí entendiste, forma la idea. The boys didn't have time, their homework, the lesson began. Y si no entendiste algo al 100%, así déjalo. Así déjalo. No hagas más esfuerzo cuando escuches el inglés. Te voy a explicar qué es lo que sucede. Sucede que tu cerebro, ese pensamiento, a lo mejor después tu cerebro va a llenar el vacío. Tu cerebro va a llenar el vacío. Va a buscar algo. Tu cerebro, tu mente sabe que aquí falta algo, una palabra. Y tu mente lo va a llenar. A lo mejor pudiera ser una palabra equivocada. Pero tienes que aprender a hacerlo. Eso es aprender a interpretar. Tienes que aprender a interpretar en contexto, ¿no? Entonces, tienes que aprender a relajarte, dejar ir que no entendiste eso, no acercarte, no aferrarte a entender eso y dejar que posteriormente tu mente llene el contenido de ese vacío en lo que escuchaste. Y va a suceder, ¿eh? Va a suceder. Ok. Vamos a ver de nuevo aquí. The boys didn't have time to finish their homework before the lesson began. Okay, the boys didn't have time. How many words are there in the sentence? The boys didn't have time, ya van 5, to finish, 7, their homework, 8, 9, before the lesson, 10, 11, 12, 13. Before the lesson began. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se habla en inglés, solo se pronuncian las palabras de contenido correctamente. Y las palabras de función se adhieren a las palabras de contenido y no se pronuncian correctamente. Las palabras de contenido, ya he hecho videos acerca de eso, son los verbos, verbos y sustantivos, o sea, las acciones y las cosas que describen a las acciones y las cosas que describen a las cosas. Todo eso se tiene que pronunciar correctamente. Lo demás, lo que da la gramática, no es necesario pronunciarlo correctamente. Inclusive
Algunos pueden hacer lo que se llama mumbling. Hacen como que pronuncian la palabra, pero no la pronuncian, ¿no? De mumbo, 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 mumbo. ¿Ok? Entonces, the boys. Entonces, boys, si lo vas a pronunciar correctamente, lo otro no. The boys didn't have time to finish their homework before the lesson began. ¿No? Before the lesson began. Entonces, las palabras de función se unen a las palabras de contenido y suenan como una sola palabra. Este fenómeno sucede en inglés, sucede en alemán, sucede en ruso. ¿Ok? So, lo que para ti por escrito son 13 palabras, realmente al escucharlo son ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora lee junto conmigo. The boys didn't have time to finish their homework before the lesson began. Te fijas que en cada expresioncita hacemos una pequeña pausa. The boys didn't have time to finish their homework before the lesson began. Entonces, las 13 palabras se convirtieron, se hizo un acordeón y se convirtieron en 6 palabras. Eso no lo hacemos en español pronunciamos cada palabra correctamente. ¿Ok? Dice, a native English speaker will group the words and they will sound like 6 or 4, not 13. ¿No? Se pueden sonar, pueden sonar como 6 o 4 palabras y no 13. Ok, ahora, como estamos viendo lo de phrasal verbs, okay, aquí les puse una con un phrasal verb. Y lo que les quiero dar a entender es que cuando dicen un phrasal verb, como es un verbo, toda la frase, pick up, vas a pronunciar lo correctamente. El phrasal verb pronúncialo correctamente. ¿Ok? Take it out. Pick up. Lo vas a pronunciar correctamente. ¿No? Pick up the trash can and take it out. ¿No? Recoge el cesto de basura y sácalo fuera. ¿No? Entonces va a sonar así. Pick up the trash can and take it out. Entonces el phrasal verb se tiene que pronunciar correctamente. ¿Ok? Take it out. ¿No? Y las palabras de contenido las vas a agregar a los phrasal verbs, porque son verbos. Y los verbos se tienen que pronunciar correctamente. Pick up the trash can and take it out. Como si fueran 3 palabras. ¿Cuántas palabras contamos? ¿Ok? 3, no 9. Fueron 3 palabras. No fueron 9 palabras. ¿Ok? Pick up the trash can and take it out. Pick up the trash can and take it out. Fíjate bien. Pick up the trash can and take it out. Tienes que aprender a hacer eso. No hacer esto. Pick up the trash can and take it out. Te suenas como un robot. ¿No? Tienes que aprender a juntar estas palabras. Las palabras de contenido con las palabras de función. ¿No? Pick up the trash can and take it out. Pick up the trash can and take it out. Pick up the trash can and take it out. Entonces, ve lo que yo hice aquí. Lo que yo hice aquí es que dividí, ¿no? Hice esto. Pick up the trash can and take it out. ¿No? Pick up es una palabra de contenido. Trash can es una palabra de contenido. Take it out es un phrasal verb, es un verbo compuesto, entonces es de contenido. ¿Ok? Entonces se convierten en 3 palabras. Pick up the trash can and take it out. Esto es lo que tú tienes que aprender a hacer. Tienes que aprender a hacer eso. Y cuando tú aprendas a hacer eso y decirlo, así es como vas a educar a tu oído
a la vez a escucharlo. Si tú dices mal, si tú hablas las palabras en inglés, si tú hablas mal el inglés, tu oído no va a estar preparado para escuchar bien el inglés. Entonces tienes que aprender a decirlo de una forma natural. Olvídate de correctamente. Borra esa palabra correctamente y cámbiala por natural, ¿no? Entonces aquí, pick up the trash can and take it out. Tienes que aprender a hacer esta división. Okay, pick up the trash can and take it out. Muy bien. First, what are content words? Ahorita ya hablamos de eso. ¿Qué son las palabras de contenido? They are words that give meaning to an idea. Son las palabras que le dan significado a la idea. Las otras palabras son las palabras de gramática, ¿no? Las palabras de función son de gramática, no le dan significado. ¿Okay? Entonces las palabras de contenido son las que dan el significado, que son nouns, sustantivos, verbs, verbos, adjetivos, adjectives, adverbs, adverbios, e imperativos negativos. Cuando es un imperativo, no cierres la puerta. Ahí, en esos imperativos negativos, los vas a pronunciar correctamente. ¿Okay? Como cuando dices don't, can't, won't. Esas palabras las vas a pronunciar con fuerza. ¿Okay? So, what are function words? ¿Cuáles son las palabras de función? They are words that give structure or grammar to the idea. They give structure, ¿ok? No como Peña Neto, structure, no, structure. They are words that give structure or grammar to an idea. Como son los determiners, the, a, some, a few. Auxiliary verbs, don't, am, can, were. Prepositions, before, next to, opposite. Conjunctions, but, while, as, or. Pronouns, they, she, us. ¿Ok? Todos esos son function words. ¿Ok? Ahora, to sound natural, para escucharnos natural. Content words must be pronounced correctly. Vamos a pronunciar bien las palabras de contenido. Function words no tienen que pronunciarse correctamente. ¿Ok? To understand spoken English, you must interpret the ideas with function words. Tienes que interpretar las ideas. Tienes que escuchar. Y con lo que escuchaste, vas a formarte la idea. Sí, quizás al principio, como es algo que no haces todos los días, como es algo que no lo has hecho a lo largo de tu vida, al principio podrás cometer algunos errores, pero no importa. Tienes que seguir esta práctica porque tu cerebro, tu mente se va a ejercitar y va a empezar a poner las ideas, va a empezar a rellenar lo que tú no escuchaste bien, lo va a rellenar tu cerebro, lo va a interpretar. You must also interpret the mumbling of function words with practice, ¿no? Esto es porque el tono muchas veces te da el significado, el tono de una palabra. Y vas a ver que los nativos, muchas palabras, ni siquiera intentan, ni siquiera hacen el menor intento por pronunciarlo semi-correctamente. Entonces lo que hacen es esto que se llama mumbling, pero le dan un tono. Entonces también tienes que empezar a interpretar ese tono. Eso con la práctica, ¿no? Aquí hay unos ejemplos muy conocidos que utilizan muchos maestros. The beautiful mountain appeared transfixed in the distance, ¿no? Entonces, en este enunciado podemos ver que hay adjetivos, sustantivos, verbos, ¿no? Que todo se tiene que pronunciar más o menos correctamente. ¿Ok? The beautiful mountain appeared transfixed in the distance.
Entonces es 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Aquí hay 5. Se escucha como si fueran 5 palabras. ¿Ok? 5. The beautiful mountain appeared transfixed in the distance. Porque hay muchas palabras de contenido. Entonces tienes que aprender tú a hablar así. Cuando tú aprendas a hablarlo y a decirlo así, a decir 5 palabras y no las 8 que hay aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tienes que aprender a decir las 5 palabras, no las 8. The beautiful mountain appeared transfixed in the distance. Okay. Aquí hay otro. He can come on Sundays as long as he doesn't have to do any homework in the evening. He can come. ¿No? Y quiero, y para que puedan practicar, hagan estas divisiones. ¿Ok? Miren, hagan estas divisiones. ¿Ven cómo estoy dividiendo este enunciado? Ok. Aquí es as long as, long. Viene siendo la palabra de contenido. He can come on Sundays. Vamos a cambiarle de color. Okay, vamos a poner un azulito ahí. He can come. Fíjense bien, aprendan a decirlo. He can come on Sundays. He can come on Sundays. He can come on Sundays. As long as. ¿Ven cómo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras las convertimos en 3. He can come on Sundays. Se escuchan como 3. No las convertimos en 3, se escuchan como 3. He can come on Sundays as long as. ¿Ok? Entonces, tú estás escuchando y dices, as long as. ¿Qué palabra es esa? As long as. ¿No? ¿Qué palabra es he can come? He can come. ¿No? ¿Por qué lo dicen con una sola palabra? Okay. He can come on Sundays as long as he doesn't have to do, fíjate bien, he doesn't have to do any homework in the evening. ¿Te fijas cómo las palabras de función se pegan a las palabras de contenido? Okay. Entonces, tienes que aprender tanto a producir el inglés de esta forma, de una forma natural, y interpretar el gist, el gesto. Interpretar el gist. Y interpretar el gist es no intentar, no pararte más bien cuando no entiendas una palabra. Deja que la conversación fluya. Y las palabras que no entendiste, no pares tu mente en la palabra que no entendiste. Porque muchos de ustedes quieren traducir el inglés al español. Entonces, ya hemos visto que si haces eso, vas a cometer un mundo de errores porque no lo puedes traducir directamente. Uno, porque no tiene el mismo significado con las palabras. Otra, porque traducirlo implica detener el proceso de comprensión para igualarlo al idioma que ya conoces. Eso es un error. Tienes que aprender a entender el inglés en inglés. No entender el inglés en español. Eso es un error muy grave. No entiendas el inglés en español, entiende el inglés en inglés. Y deja que tu mente llene los vacíos de las palabras que tú no entiendes. ¿Ok? Very well. Dice thought groups. ¿Qué son thought groups? Thought groups es lo que acabamos de hacer ahorita. Acabamos de agrupar ideas, pensamientos. ¿No? Son palabras que agrupadas conforman una idea, una cláusula. ¿No? Aquí tenemos otro. Para formar una idea. John is coming over tonight. We're going to work on our homework together. Okay? John is coming over tonight. We're going to work on our homework together. Okay? Entonces, tenemos que aprender a tomar enunciados como estos y dividirlos. ¿No?
Entonces, ¿cómo dividiríamos? Se fue mi mouse. Ok, ¿cómo dividiríamos? John, ok, is coming over tonight. Is, aunque es verbo, el verbo to be no es de contenido. John is, ¿no? Inclusive, algo, por ejemplo, a lo mejor aquí podemos hacer la división. John is coming over tonight. We're gonna work on our homework together. Fíjense bien cómo dividimos esto. John is coming over tonight. No, me gusta más el is acá. John is coming over tonight. Oops. John is coming over tonight. We're going to work on our homework together. Okay? John is coming over tonight. We're going to work on our homework together. No solo estás dividiendo los grupos de pensamiento, sino que estás también formando la canción del idioma inglés. Estás formando la canción cuando haces esto. John is coming over tonight. We're going to work on our homework together. ¿No? Es parte también de formar la canción del idioma inglés. Y repito, te voy a dar otro ejemplo para ser reiterativo. Ecstasy, de nuevo, ecstasy is an extremely dangerous drug. ¿Ves? Fíjate bien aquí. Ecstasy is an extremely dangerous drug. ¿No? Nota que ecstasy es una palabra de contenido, dangerous es palabra de contenido, drug es palabra de contenido. Entonces lo único que hacemos acordeón es an extremely. Ecstasy is an extremely dangerous drug. Aquí hay 4. ¿Ves que suena como 4? Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando tú tienes un enunciado largo, John is coming over tonight, we're going to work on our homework together. El tiempo que se le da a decir todas estas palabras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, es casi el mismo tiempo que se le da a decir a estas palabras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es casi el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque un enunciado tiene muchas palabras de contenido, por lo que vas a hablar un poco más lento y más alto, y las otras no. Las otras van a ser un acordeón. Y solo vas a pronunciar correctamente las palabras de contenido. Veamos. John is coming over tonight. We're going to work on our homework together. ¿Ok? Entonces, cuando haces el acordeón, es cuando haces ese balbuceo que hace difícil que tú puedas entender bien el inglés. Pero tienes que aprender a producirlo para que tú también puedas interpretar ese balbuceo, ese mumbling. ¿Ok? John is coming over tonight. We're going to work on our homework together. Cuando tú tienes puras palabras de contenido, ecstasy is an extremely dangerous drug. ¿Te fijas? Como hay muchas palabras de función, las vas a darle un acordeón y vas a hablar rápido ahí. Donde no hay palabras de función, más palabras de contenido, parece que vas a hablar con más lentitud. Veamos este es un enunciado largo. We should have visited some more castles while we were traveling through the back doors of France. Ok, fíjense bien. We should have visited some more castles while we were traveling through the back doors of France. Como hay muchas palabras de función, vas a tener que aprender a juntarlas. We should have visited. Okay. We should have visited some more castles while we were traveling.
while we were traveling through the back roads of France. Fíjate bien. Pongan atención. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas palabras hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En el otro enunciado había creo que 14 palabras y le vamos a dar el mismo tiempo a este enunciado donde hay 17 palabras. ¿Por qué? Porque vamos a hacer los grupos de pensamiento, que vamos a unir las palabras de función con las de contenidos y va a sonar como una palabra. We should. Fíjense bien, we should, las pegas, we should have visited. We should have visited. We should have visited. We should have visited. Some more castles. Some more castles. We should have visited some more castles. We should have visited some more castles. While we were traveling. While we were traveling. While we were traveling. While we were traveling. We should have visited some more castles while we were traveling through the back roads. Through the back roads. Through the back roads. Through the back roads. Están repitiendo. Through the back roads of France. Of France. We should have visited some more castles while we were traveling through the back roads of France. We should have visited some more castles while we were traveling through the back roads of France. ¿Ok? ¿Cómo la ven desde ahí? Suena como si fueran 6 palabras y no 17. Ok. Entonces, la clave es que tú aprendas a hablar de esta forma natural, y al hacer esto de una forma natural vas a aprender a escuchar esto también. ¿Por qué? Porque tú ya lo produciste, tu mente ya lo va a poder poner las palabras que no son entendibles, las va a juntar con las entendibles y va a formar las ideas. Porque el idioma es una transmisión de ideas, más no de puras palabras. Okay? We should have visited some more castles while we were traveling through the back roads of France. Bueno. Ahora aquí. Jack bought a new car last Friday. Fíjense bien. Jack bought a new car last Friday. Jack bought a new car last Friday. Aquí vas a reducir la velocidad al hablar. ¿Por qué? Porque son 4 palabras de contenido y acá hay solo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se fijan? Jack bought a new car last Friday. Entonces, we should have visited some more castles while we were traveling through the back roads of France. ¿Ves que en este enunciado donde hay muchas palabras de función tengo que hacer mucho balbuceo? ¿Ok? Para poder llegar a las palabras de contenido y pronunciarla esa correctamente. Entonces, si cuando escuchas este balbuceo no entendiste todo exactamente, no te preocupes, porque lo de seguro sí vas a escuchar la palabra de contenido. We visited castles, traveling, backroads, France. Son las palabras que sí vas a escuchar correctamente. Fíjense bien. We. Ok. Inclusive, esto. Ok. Realmente son 5. Ok. We should have visited. Pero les voy a poner solo las palabras que deben de pronunciar correctamente. We should have visited castles, traveling, back roads. Back roads son los caminos no principales, ¿no? Los de terracería que hay of France.
En este enunciado, estas son las palabras que sí vas a escuchar correctamente. Visited castles, traveling backroads, France. Con esas solas palabras, tú debes de aprender a formarte la idea de lo que se dice. Y todas estas palabras de función, tu cerebro tiene que aprender a ubicarlas ahí, a ponerlas, aunque no las escuches perfectamente bien, ¿no? Por eso te recomiendo que hagas estos ejercicios de formar los thought groups, de poder tomar un enunciado y hacerlo de esta forma. Ecstasy is an extremely dangerous drug, ¿no? John is coming over tonight. We're going to work on our homework together. Y así leer el enunciado. Bueno, sé que les he dado muchísima información, pero también van a tener que aprender a interpretar las ideas que les quiero transmitir, ¿no? Vuelvan a ver el video. Si no te quedó muy claro algo, vuelve, repite a ver el video. ¿Ok? Esto es muy importante. Porque si aprendes a hacer esto que yo te digo, vas a aprender a escuchar y entender el idioma inglés. Bueno, como es todo, ya lo demás sería reiterativo. Los dejo. Espero esta lección les sirva. Por favor, pónganla en práctica y verán que su comprensión del inglés va a mejorar.